Bueno. ¿Qué tal? Pues a ver, aquí Aquí estamos un día más. un capítulo más, efectivamente, y hoy te traigo una sorpresita. Es Ya un veo. caso que te va a gustar mucho a ti y a nuestros amigos. Lo que pasa es que nuestro amigo Ansgar habla en inglés, así que me voy a cambiar inmediatamente. Venga, va. Bienvenidos a La Madre que te creo. Este es sin duda el podcast más genial y entretenido que vas a encontrar en todo Internet, donde conversamos sobre tecnología, estrategia, innovación, negocios y en general un poco de todo, pero siempre, con la intención de que sea muy divertido. Hoy nos acompaña Ansgar Baums. Es una voz destacada en la intersección de la tecnología, la geopolítica y la estrategia. Actualmente es gerente general en Microsoft y miembro de la Junta Directiva Nacional para Alemania y Austria. Es investigador principal en el Centro Stimson, donde se dedica a la gran estrategia estadounidense y a la perspectiva estratégica. Además, Ansgar es coautor de 2 libros realmente excelentes: Guerra Fría Tecnológica y La Hora de los Rinocerontes, cómo las empresas gestionan los nuevos riesgos geopolíticos. Son 2 obras magníficas que recomiendo encarecidamente. Explorando cómo la geopolítica está redefiniendo la tecnología y los negocios a nivel global. Ansgar, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Es un gran... Permítame comenzar con la primera pregunta, por favor, Ansgar. ¿Podría ayudarnos, por favor, a nuestros oyentes a definir qué significa la geopolítica y cuál es su relación con las empresas? Sí, esa es una muy buena pregunta para comenzar. Entonces, la geopolítica en realidad puede significar todo y a la vez nada, ¿no es cierto? Así que en ocasiones uno tiene la impresión de que se refiere a las relaciones internacionales, pero con un toque más moderno o cool, ¿verdad? Está bastante de moda ahora. Todo el mundo habla de geopolítica. Para nosotros en el sector tecnológico creo que casi se siente como una invasión, ¿verdad? Así que la industria tecnológica ha sido famosa por no mostrar un gran interés en la política durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Silicon Valley no se preocupaba demasiado por la política porque pensábamos que de alguna manera estábamos trascendiendo la lógica del Estado-nación y de los conflictos internacionales. Creamos una capa superior a todo eso que es pacífica y colaborativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos importan las relaciones internacionales? Y ahora la geopolítica se encuentra absolutamente en todas partes dentro del sector tecnológico, ¿no es cierto? Así que es con toda probabilidad la industria más profundamente geopolítica que podemos encontrar si dejamos de lado el complejo militar industrial. Entonces, para nosotros la geopolítica se percibe como una intromisión de los estados-nación que están aplicando una lógica sumamente ajena de pensamiento de suma cero a un mundo que hasta ahora se había habituado al pensamiento de suma positiva, ¿verdad? A la colaboración, etcétera, etcétera. Así que casi diría que es el choque de 2 visiones muy diferentes del mundo. Una se estructuró en el pasado en torno a la colaboración. Todos pueden beneficiarse de un orden mundial liberal de libre comercio impulsado por la tecnología que permite la cooperación global, por un lado, frente al Estado-nación, que es el actor principal en las relaciones internacionales. Es un juego de suma cero, está estructurado en torno a el problema de la anarquía, está dominado por el dilema de seguridad. Así que estos 2 mundos están colisionando en este momento y las empresas tecnológicas se encuentran justo en el centro de todo esto y claro, no les gusta nada, ¿verdad? Esa es, creo, la versión más breve, la más condensada de cómo yo podría describir la intersección entre la geopolítica y la tecnología. Yo creo que es una respuesta excelente y me parece que debemos desglosarla un poco más. Pero justo antes de hacerlo, tenía curiosidad, ¿sabes? ¿Cómo era el pequeño Ansgar cuando eras niño? Es decir, ¿cómo fue que te adentraste en la geopolítica? ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué te embarcaste en este camino que se ve complejo y emocionante al mismo tiempo? Sí, bueno, esa es también una muy buena pregunta. No lo sé, siempre he sido un apasionado de la historia. A mí me encantaba la historia. Uno de los primeros libros que leí fue una voluminosa enciclopedia sobre la historia de Alemania, ¿verdad? Y me encantaba hojear sus páginas e intentar imaginar cómo se sentía la gente en aquel entonces. Simplemente intenten comprender que la gente que vivió en el pasado no era estúpida. Ellos tenían su propia lógica y sus propias razones para actuar. A veces, desde nuestra perspectiva actual, puede parecer gracioso, pero intenten ponerse en el lugar de aquellos que estaban a cargo, sin contar con el beneficio de la retrospectiva. ¿Cómo encaja todo esto? Y cómo al final llegas a la conclusión de que, ya sabes, la gente de aquel entonces sí, era de hecho inteligente y tomaron las mejores decisiones que, ya sabes, pudieron concebir y a menudo resultaba en un desastre. Así que esto nos lleva a una especie de humildad, ¿no crees? Lo que significa que probablemente no somos tan inteligentes, tan listos como pensamos. Y esto fue siempre lo que, no sé, encontré intrínsecamente fascinante para reflexionar.
y estudié relaciones internacionales en mi primer empleo. Y a partir de ese momento, mi pensamiento principal, mi enfoque, giró en torno a las relaciones internacionales y la política internacional. Y de formas curiosas, aterricé en el ámbito tecnológico y trabajando para empresas de tecnología como SAP, Hewlett Packard. Y durante mucho tiempo, mi pasatiempo, las relaciones internacionales, no estaba conectado a mi trabajo en absoluto, ¿verdad? Así que no nos importaban las relaciones internacionales como corporaciones globales. Pensábamos que todo estaba completamente resuelto. Después del año 1990, todo era pura diversión, el fin de la historia, el momento unipolar, el orden global, el libre comercio. Todo, sabes, parecía estar en un camino muy, muy lineal hacia una mayor colaboración y menos conflicto, hasta que dejó de serlo. Y en ese momento mi trabajo y mis aficiones se fusionaron de alguna manera. Y esto ocurrió, de hecho, cuando estaba en HP. Así que en aquellos días empezamos a pensar seriamente en ello, alrededor de 2016, cuando sentimos que el mundo estaba cambiando muy rápidamente y no estábamos equipados como empresa tecnológica. Y entonces intentamos desarrollar un músculo geopolítico. Y así fue como esto se convirtió básicamente en un perfil de puesto de trabajo. Y desde entonces, muchísimas empresas se han dado cuenta de esto. Ahora estamos ya 10 años más allá de eso, ¿no? Y en los últimos 10 años se ha visto una necesidad cada vez mayor para que las empresas tecnológicas se vuelvan más conscientes de la geopolítica, para mitigar los riesgos geopolíticos, para pensar en sus productos a través de una perspectiva geopolítica. Así que, bueno, al final, sí, lo que vimos fue un movimiento bastante significativo, digamos, en esta dirección, lo que a su vez generó un nuevo espacio para que los profesionales pudieran expandir y desarrollar sus habilidades, lo que fuera. Estábamos probablemente un poco adelantados a la curva en aquel entonces para una empresa de tecnología y ahora, sentido común, creo que debes preocuparte por la geopolítica cuando trabajas en tecnología. Sí. Y teniendo en consideración este viaje tan impresionante, por así decirlo, ¿crees que la mayoría de los líderes tecnológicos de hoy en día entienden realmente la geopolítica? ¿Acaso lo siguen subestimando o, por el contrario, son conscientes de la situación y están esforzándose, digamos, para profundizar sus conocimientos en geopolítica? Porque ahora nos encontramos en un mundo globalizado, ¿sabes? Y es imperativo que lo tengamos en cuenta en cada una de nuestras decisiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que el principal desafío para los gerentes es cómo conectar esa discusión tan abstracta en torno a la geopolítica con lo que una corporación necesita hacer y cómo debe pensar en todos estos desarrollos. Como corporación, a ustedes les interesa vender sus productos, ¿no es así? Y tienen sus capacidades empresariales específicas, esas cosas que pueden hacer como el marketing, el desarrollo de productos, las ventas, las organizaciones de salida al mercado y todas estas, la gestión de la cadena de suministro. Y todas estas organizaciones tienen sus propias herramientas, su propia lógica y sus propios estilos de gestión. Y conectar estos dos mundos, ese es el principal desafío. Podría decirse que nadie lo ha comprendido del todo. Es muy complejo cómo traducir lo geopolítico que ocurre en estrategia corporativa y creo es una pregunta muy fundamental que tiene que ver con qué es lo que realmente está impulsando la estrategia corporativa. Creo que en la burbuja política la gente sobreestima, aparte de gestión de riesgos en las corporaciones, ¿no? Las empresas son sin duda gestoras de riesgos naturales, por eso existen las empresas, ¿no? Están ahí para gestionar riesgos, para transferir algunos, pero también para asumir un par de ellos. Ese es el comportamiento corporativo natural. Pero esto no es fundamentalmente estrategia corporativa, ¿verdad? La estrategia trata sobre oportunidades para vender. Y esto, bueno, ¿qué significa la geopolítica? No solo desde una perspectiva de gestión de riesgos, que es solo una parte. También, ¿qué implica la geopolítica para el panorama de mis futuros productos, para mi mercado potencial total? ¿Cómo desarrollo productos en el futuro para poder tener éxito? Todas esas cuestiones también deben ser resueltas. Y en ambos lados hay muchísimas cosas que hacer, sin duda. Mi puesto de trabajo, hasta el momento, en realidad se trataba principalmente de la gestión de riesgos.
Entonces, Pause pensando en los riesgos de la cadena de suministro de hardware, Pause, y también en cómo establecer tu infraestructura de TI si tienes negocios en China, Pause, cómo deberías considerar tu producto de TI si quieres venderlo tanto en Occidente como en China, Pause de aquí a 10 o 15 años en el futuro, Pause, ¿qué tipo de tecnología de la información vas a necesitar realmente? ¿Qué tipo de hardware se puede utilizar? ¿Qué tipo de software está todavía permitido? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte que corresponde a la gestión de riesgos. Y sí, creo que todavía estamos al principio de integrar sistemáticamente esa forma de pensar en los procesos corporativos. Y no es fácil, perdón, solo una última cosa. No es fácil porque la geopolítica siempre es difusa, ¿verdad? Es difícil describir cómo cuantificarla. Entonces, ¿cuán grande es el riesgo de un evento geopolítico? Y se pueden tomar decisiones corporativas basándose en este elemento de riesgo tan incierto. Sabes, la resiliencia geopolítica, como sabes, suele ser bastante cara, así que inviertes mucho dinero en ciertos esfuerzos de gestión de riesgos y esa es una propuesta difícil de presentar a un gerente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dólares puedes destinar a un riesgo que no puedes describir y cuantificar completamente? Eso siempre es un desafío dentro de una corporación donde tienes un director financiero que está, sabes, contando cada céntimo y quiere tener una imagen clara y cuantificable del mundo. Así que defender una gestión de riesgos sensata, específica y rentable es algo muy difícil de hacer en la esfera geopolítica. Sí, bueno, esto que nos estás diciendo es realmente asombroso. Y la pregunta que tengo es lo que mencionas que falta como la otra parte de la gestión de riesgos. Me preguntaba cuál es, digamos, la cosa clave principal, como si pudieras darnos un ejemplo para nuestros amigos que nos están escuchando, algo que es obvio y que realmente no se toma en cuenta porque no es parte de la gestión de riesgos, pero que sin embargo sería tan importante. Y también quiero decir, por cierto, que estás hablando a título personal, no en nombre de Microsoft. No lo mencioné al principio, pero es muy importante. Estamos hablando con Ansgar y no estamos hablando con Microsoft ahora mismo, ¿verdad? Justo. Entonces, sí, ¿cuál dirías que es el elemento clave más importante que sientes que está faltando? ¿Sabes? Cuando las corporaciones analizan toda la geopolítica y quizás porque no forma parte de la gestión de riesgos, ¿qué es lo que falta? Sí, así que si me hubieras preguntado hace 10 años, habría dicho que, sin lugar a dudas, las cadenas de suministro de hardware y el riesgo de concentración en torno a Taiwán. Al final de cuentas, todas las cadenas de suministro de hardware tecnológico terminan llevando a Taiwán y China en algún momento, ¿no? Y eso no era una prioridad hace 10 años porque todo el mundo pensaba, ¿sabes? Las cadenas de suministro van a estar perfectamente bien, ¿verdad? Al final, nosotros como empresas tecnológicas creamos cadenas de suministro de hardware que ya no entendíamos. Entonces, simplemente porque no teníamos los sistemas de software, ¿verdad? Entonces, nuestros sistemas de software, usualmente en la gestión de la cadena de suministro, tenemos visibilidad en el nivel 1 y 2, quizás 3, y luego se pierde, ¿verdad? No sabes de qué mina de cobre proviene el material que utilizas en tu chip, en tu interruptor o en cualquier otro dispositivo. Así que, en esencia, creamos un riesgo para el cual no teníamos las herramientas adecuadas para gestionarlo. Y ese fue un problema bastante grande. Todavía es un problema importante que estamos intentando solucionar ahora mismo, ¿verdad? Así que eso ya ha sido abordado y muchísimas personas están intentando activamente reducir la dependencia de Taiwán en su infraestructura de hardware. Sin embargo, uno de los riesgos que, a mi juicio, no está siendo valorado con la suficiente seriedad en este preciso momento es una cuestión estratégica de carácter mucho más fundamental. Así que en el libro La Guerra Fría Tecnológica describimos cómo la pila de TI se está dividiendo a lo largo de las fallas geopolíticas. Y con eso nos referimos a que desde la capa de computación hacia arriba, es decir, desde los chips de silicio, las arquitecturas de computación, hasta llegar al nivel de las aplicaciones, estamos presenciando el surgimiento de una pila tecnológica diferente, que es propiedad de empresas chinas. Está impulsada por estándares chinos y es impuesta por el gobierno chino. Si quieres vender en China, tienes requisitos. China ahora está imponiendo el uso de sistemas operativos específicos y chips específicos. Incluso podría desarrollar una alternativa a las arquitecturas de chips x86 o ARM, así que están siguiendo su propio camino. Usan sus propios TPM, módulos de plataforma segura, lo que sea. Así que a largo plazo yo diría que veremos dos infraestructuras de TI hemisféricas alineadas con este mundo casi bipolar.
Y si aceptas esta hipótesis por un momento y luego piensas en la estrategia corporativa y el desarrollo de productos y la salida al mercado y el marketing y los sistemas de TI en general, es un mundo muy diferente al que entraríamos, ¿verdad? Nunca tuvimos dos pilas de TI compitiendo. Hubo uno en la Unión Soviética, pero nunca fue real, nunca fue realmente relevante porque, bueno, la Unión Soviética fracasó antes de que la tecnología de la información se volviera verdaderamente importante. Pero imagina este mundo donde tienes estas dos infraestructuras de TI. ¿Qué significa esto para... ¿Todavía quieres, si eres una empresa que aún desea vender a nivel global? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Desarrollar productos para dos plataformas de TI que no son compatibles, ¿cierto? ¿Qué significa esto para la ciberseguridad incluso? Si los sistemas de TI están ahora divididos y el riesgo de que un ciberataque no se propague a tus propios sistemas porque funcionan en sistemas diferentes, ¿es esto realmente un incentivo para un comportamiento más agresivo en el ciberespacio? Muchas preguntas surgen de esto, se derivarían de esta hipótesis de la pila de TI dividida. Y veo a muy pocas personas que realmente están investigando opción para analizar esta hipótesis de cerca. Y mientras muchas empresas ya se encuentran en pleno proceso de hacerlo, ¿verdad? Así que si observas las compañías automovilísticas, si compras un Audi en China, este Audi no funcionará en Europa, ¿no? Porque está conectado a sistemas informáticos completamente diferentes. O tiene un software de mapeo diferente que no puede conectarse aquí. Así que ya tienes estos productos que están completamente ligados a un lado de la nueva cortina de hierro. Y eso cambia la economía de muchas industrias fundamentalmente. Y eso es, de nuevo, es este tipo de... Hay un riesgo, sin duda. Hay un factor de costo involucrado. Pero también podría haber una oportunidad si eres más inteligente anticipando esta división de la pila de TI. Podrías, ya sabes, beneficiarte de este desarrollo. Qué interesante. Bueno, súper interesante. Perdón por dar este paso atrás, pero es que lo necesito. Porque me estoy haciendo muchas preguntas, ¿me sabes? Porque yo no entiendo nada de geopolítica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de geopolítica solo pensamos en política, tecnología, sistemas informáticos, la falta de regulaciones y así sucesivamente. Me pregunto cuánto de importante es la cultura y cómo la cultura de otros países puede impactar y de alguna manera condicionar las oportunidades. Es una característica propia de una región. ¿La cultura en sí misma es lo verdaderamente importante o estamos hablando únicamente de regulaciones o solo de sistemas o...? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que durante los últimos años, la informática, la tecnología de la información creció enormemente en los 90, ¿verdad? Fue entonces cuando todo comenzó con importantes desarrollos tecnológicos, pero también con una serie de regulaciones que permitieron a la tecnología expandirse globalmente, ¿no es así? Así que ahora nos encontramos en un momento en que la economía de plataformas está en pleno auge. Y estamos en un momento en que las corporaciones se están convirtiendo en empresas integradas a nivel global, distribuyendo activos por el mundo con la idea de vender un solo producto a gran escala, ¿verdad? Esa era la magia. Así es como se gana dinero, ¿no? Por eso a todos les encantó. Un producto para todos. Así es. Ha habido un lento reconocimiento de que esto en realidad podría no funcionar porque hay resistencia. Existen diferentes leyes, quiero decir, hay distintas concepciones sobre la protección al consumidor, hay diferentes ideas sobre la privacidad, sobre la ciberseguridad, sobre el papel de los gobiernos y cuánto acceso deberían tener a los datos privados cuando se trata de la seguridad nacional. Otros aspectos culturales donde cada Estado-nación es de hecho un poco diferente, ¿no es así? Y como empresas tecnológicas de alcance global, hemos intentado de alguna manera salvaguardar la idea de tener un producto global único, haciendo pequeños ajustes quizás aquí y allá, pero por lo demás buscando siempre economías de escala y no cambiar demasiado la esencia del producto, si nos es posible. Y eso ha resultado en ciertas configuraciones de productos donde se podría argumentar que han sido diseñados para adaptarse a las particularidades culturales, a los problemas y entornos específicos de cada región, pero manteniendo la esencia del producto intacta, ¿verdad? Esa es
creo que la fórmula que ha estado funcionando durante los últimos años hasta que dejó de ser efectiva. Y este es, a mi parecer, precisamente el momento en el que nos encontramos ahora, donde ya no se trata únicamente de distintas concepciones sobre la protección del consumidor o algo similar, sino que es en realidad un reconocimiento por parte de los Estados-nación de que si controlas la pila tecnológica, tienes influencia geopolítica. Puedes usar la pila tecnológica para obligar al otro a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Esta es la definición misma de poder, ¿verdad? Si puedo forzarte a hacer lo que yo quiero, entonces tengo poder sobre ti. Y en algún momento los gobiernos pensaron, bien, esto es una enorme ventaja en realidad. Y si no queremos ser vulnerables, necesitamos controlar de alguna manera los activos en esta cadena, o al menos necesitamos tener tantos activos de nuestro lado que no puedan manipularnos, ¿verdad? Así que esta especie de simetría de amenazas, casi como una idea. Y creo que eso hace que la idea de vender un producto global de una corporación tecnológica sin cambiarlo mucho para el mundo tenga un límite muy claro. Eso no funciona. Es contradictorio, una idea que se contradice. Y creo que esta es la diferencia entre el mundo que teníamos, donde podemos hacer ajustes para acomodar las necesidades locales, versus la geopolítica interfiriendo muy fuertemente con la pila tecnológica. Esto es asombroso lo que dices, pero también es inevitable pensar en lo que está pasando con la IA, ¿verdad? Porque tenemos a OpenAI que abrió un montón de cosas y luego DeepSeek y luego otros actores están llegando y los vemos tan cerca de la situación política del momento y todas estas decisiones están tirando en diferentes direcciones. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahí? Pues esa es una buena pregunta. Quiero decir, me da la impresión de que desde una perspectiva tecnológica, la IA es una nueva capa que se añade a la infraestructura de TI existente, ¿verdad? Y es el viejo juego que siempre hemos jugado en tecnología, que es intentar si intentas desafiar a un competidor ya establecido, lo que haces es, en esencia, utilizar su propia capa para construir una nueva por encima y así, de hecho, concentrar toda la creación de valor en tu propia capa, haciendo que la capa original, la de ellos, pierda gran parte de su atractivo, ¿no es así? Así que, para ponerlo en términos sencillos, así es como se progresa en el sector de TI y así es como realmente se desafía al competidor establecido, no copiándolo, sino añadiendo capas. Y la IA es el nuevo actor principal, el nuevo juego en la ciudad, donde básicamente se argumenta que toda la infraestructura de TI está cambiando ahora. Las dinámicas de poder en la pila de TI están cambiando debido a esta nueva capa que está absorbiendo tanto del dinero y de la atención, del valor que se crea. En ese sentido, diría que es casi como la próxima iteración del desarrollo de la pila tecnológica. Al mismo tiempo, la IA, la revolución de la inteligencia artificial, se desarrolla en un contexto muy particular o incluso en dos contextos. Primero, el planeta se está quemando, así que estamos básicamente inventando una capa de la infraestructura de TI que consume una cantidad de energía absolutamente desmesurada. Sí que es un gran problema, ¿verdad? Quiero decir, es un momento un tanto inoportuno, ¿no? Quiero decir, todo el mundo sabe que nos estamos quedando realmente sin tiempo para ya sabes, evitar que el cambio climático se salga completamente de control. Y aún así estamos construyendo una tecnología que está consumiendo muchísima energía. Es algo absolutamente alucinante. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial se desarrolla en un mundo geopolíticamente muy disputado y conflictivo. Y es probablemente la primera capa de la arquitectura tecnológica que no nace en el momento unipolar de este agradable orden mundial liberal, sino que la inteligencia artificial surge en un contexto geopolíticamente tenso y cargado de desafíos y se militariza desde el primer día, ¿verdad? No es que se haya geopolitizado de forma retroactiva, sino que en realidad ha tenido, creo, un carácter geopolítico desde el mismo inicio y es precisamente esta circunstancia la que hace que toda la discusión sobre la inteligencia artificial sea tan acalorada. Diría casi que desde una perspectiva más tecnológica, corporativa, es bueno dar un paso atrás y ver el panorama completo y quizás reconocer que el debate público se ha centrado de forma muy unilateral en los LLM y las grandes corporaciones que impulsan los LLM. Aunque la tendencia tecnológica de la IA o el aprendizaje automático, la inteligencia artificial es un fenómeno mucho más amplio y con mucha más diversidad, ¿verdad? Así que veremos mucha IA desarrollada en el borde y no en la nube, sino en el centro, pero en el borde de la pila de TI. Veremos modelos de IA que son muy eficientes energéticamente, ¿verdad?
Ellos operan desconectados de la nube, en el borde, con fuentes de energía muy limitadas. Es un tipo de tecnología completamente diferente la que está creando valor allí, en contraste con el gran LLM que consume tanta energía, está alojado en la nube y depende de la conectividad. Así que la IA, la inteligencia artificial, es multifacética. Bueno, en realidad no tiene mucho sentido desglosarlo, o sea, reducirlo a esta especie de idea de que quien tenga el mejor LLM es quien lidera la revolución de la IA, una especie de cosa que es muy reduccionista e incompleta. Pero así es, desafortunadamente, cómo se está planteando el marco político ahora mismo, ¿verdad? Es casi como, muéstrame la potencia de tus coches, quién es más rápido. Esa no es la carrera de la que se trata la inteligencia artificial. No se trata de quién tiene el LLM más grande. Es un panorama mucho más interesante y complejo. Hablando sobre el tema de la inteligencia artificial, hay algunos actores que sean más poderosos que otros cuando se trata de mapear y definir todo el panorama, ¿no? ¿Tiene algún consejo para Europa o cree que estamos haciendo las cosas correctamente en lo que respecta a la inteligencia artificial y las regulaciones? No, quizás no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Con las regulaciones que tenemos frente a la inteligencia artificial, con la innovación. ¿Qué opina de eso? Así que yo diría, Todavía no hemos presenciado ni el más mínimo inicio de la inteligencia artificial y su repercusión en la economía. Nos encontramos en una etapa extremadamente temprana de lo que será su desarrollo en la curva de su evolución. Sí, claro, lo entiendo. Y me inquieta un poco esa especie de carácter tan definitivo, esa casi atmósfera de pesimismo que rodea los debates sobre la IA en Europa. Como ya sabes, se describe como una especie de, es de nuevo un juego de suma cero. Los grandes actores dominan la inteligencia artificial y somos básicamente una colonia en este momento y tenemos que contraatacar y así sucesivamente y demás. Así que ese es el tipo de planteamiento que estamos viendo actualmente en Europa. Yo creo que esto está mal concebido debido a la gran heterogeneidad de la revolución de la inteligencia artificial que estamos presenciando actualmente. Y se podría argumentar que Europa siempre ha sido más hábil en la integración de la tecnología en los sectores verticales, en lugar de enfocarse en el desarrollo de modelos horizontales. Entonces, creo que aplicar la IA en la automoción, traer la IA a la logística, la aviación, y luego estos, segmentos de maquinaria, de herramientas y maquinaria, todo ese tipo de cosas, o incluso en servicios como los legales o lo que sea, todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial requieren mucho conocimiento vertical, donde Europa tiene su gran fortaleza, ¿verdad? De eso se trata precisamente la economía europea, y ciertamente no puedes simplemente lanzar un modelo de lenguaje grande en cualquier sector al azar y decir, voilà, esta es la nueva economía de la inteligencia artificial. No funciona así. Por lo tanto, se requiere mucha adaptación. Hay mucho, de nuevo, como dije, la idea de que la IA fuera de los LLM será probablemente la parte más importante de la historia, al final, que el propio LLM. Todo eso se está desarrollando en Europa y, de hecho, es bastante prometedor. Así que, en ese sentido, diría que Europa no está tan mal como cree en la IA. Pero el debate político se ha vuelto predominantemente uno de pensamiento de suma cero, lo cual no creo que sea realmente útil en esa situación. Así que hay mucho más en esta historia que la actual visión reduccionista de sí, quién tiene el LLM más rápido y quién tiene la mayor cuota de mercado. Ese no es el punto de referencia que sea realmente útil si uno anticipa la futura economía de la inteligencia artificial. Sí, pero de la misma manera no podemos ¿cómo utilizar estos modelos de lenguaje grandes sin desarrollarnos a nosotros, ¿no? Estamos limitando el uso, ¿no?, de ellos cuando estamos pensando aquí en Europa, ¿no?, con las regulaciones de privacidad y todo eso, ¿no? Quizás esto sea un gran freno para hacer buenas innovaciones en esto, en la IA, ¿sabes? Digamos, ¿no? Los LLM son solo una cosa, ¿no?, en esta carrera, ¿no? Ajá, estoy de acuerdo. Así que la regulación, por supuesto, desempeña un papel muy importante y definitivamente tiene mucho sentido ser quizás un poco cautelosos. Como dije, estamos en una fase tan
tan inicial, en una etapa tan temprana de la curva, que es bastante difícil anticipar hacia dónde se dirige la inteligencia artificial. Y esto lo observaremos muy de cerca, pero dejaremos que se desarrolle y probablemente deberíamos, digamos, darle un poco más de tiempo para que evolucione y ver hacia dónde nos está llevando antes de que le pongamos frenos bruscos. Esta definición de casos de alto riesgo o de casos de aplicación en el ámbito de la IA que ha estado en la base del pensamiento de las regulaciones de la Unión Europea, probablemente se basa quizás en una información no del todo suficiente sobre cómo la inteligencia artificial se desarrollará en realidad. Así que un poco más de cautela sería muy bueno. Estoy completamente de acuerdo. Dejando eso a un lado, sin embargo, creo que si somos realmente honestos y analizamos cuáles son los verdaderos impedimentos para la expansión de la inteligencia artificial en el continente europeo, nos daremos cuenta de que existen muchísimos otros problemas que no tienen nada que ver con la regulación. ¿No es así? Así que vemos una reticencia a la hora de adoptar esta tecnología. Vemos que los empleados están muy preocupados por lo que la inteligencia artificial le hará a su trabajo. Lo vemos en todos los niveles, o la gente no lo está, ¿sabes?, abrazando del todo ni viéndolo, la oportunidad que ofrece, y eso no es algo que no puedes reducirlo solo a la regulación, ¿verdad? El problema es un poco más grande, creo. Es un sentimiento de que en el fondo no queremos el cambio, ¿verdad? Así que si somos completamente sinceros, a Europa no le agrada mucho el cambio. Pensábamos que el mundo en 2006 era simplemente perfecto, ¿verdad? Por consiguiente, todo lo que ocurrió después no resultó tan bueno. Así que el ascenso de China, un verdadero problema. El mundo se está volviendo, ya sabes, geopolítico, y eso no nos gusta. Así que es como si estuviéramos frenando. Queremos ralentizar el cambio. No queremos una aceleración del cambio. Y eso es algo muy, muy particular de Europa, ¿verdad? Siempre tienes que tenerlo muy presente o recordar. O si tú viajas, por ejemplo, a Pekín, o a Delhi, o a Bangkok, o a cualquier otro lugar, verás que la gente tiene una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Ellos abrazan el cambio porque creen que va a ser genial, así que todavía creen que la próxima generación lo tendrá mejor gracias a la tecnología y al crecimiento que ésta trae. Así que esta especie de aceptación entusiasta de las nuevas tecnologías es algo de lo que carecemos por completo en Europa, ¿verdad? Es una gran renuencia al cambio que se ve reflejada fundamentalmente en esta adopción tan lenta de la inteligencia artificial. Pero en ese sentido como que se relaciona bastante con lo que habías mencionado antes de quien quiera que controle la infraestructura tecnológica realmente domina el juego, y toda la infraestructura tecnológica, no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que tiene que ver con los datos, el correo electrónico, ¿sabes? Todo lo que utilizamos en la oficina, en nuestro día a día, está basado en la tecnología de otra persona. Mucho de ello viene de Estados Unidos, ¿verdad? China se acerca. Entonces, es que quizás Europa se está como cerrando, utilizando las regulaciones como una excusa, o quizás intentando protegerse. Y, sabes, la idea es que no debemos ser tan dependientes de esta tecnología, de la tecnología externa, mientras que nosotros en realidad no tenemos nada más. Esa es la pura realidad, ¿no crees? Así que probablemente prefieren un pasado que consideran mejor, pero la realidad es que no hay absolutamente nada que podamos decir. Usa este producto que es completamente europeo y así no necesitarás absolutamente nada más que venga de fuera. ¿Crees que esto es realmente lo que está sucediendo, o es más bien otra cosa, o simplemente el miedo a lo nuevo, como tú mismo dijiste? Es una muy buena pregunta porque va al corazón del actual debate político en Europa sobre la soberanía tecnológica, ¿verdad? Primero, ¿existe una relación asimétrica en la pila tecnológica y quién la controla? Sí, ciertamente. Europa no controla mucho. Estados Unidos controla mucho más y China también controlará mucho más en su propia infraestructura de TI, ¿verdad? Así que la asimetría es real. La cuestión fundamental ahora es, ¿qué debemos hacer con ello? ¿No? ¿Cómo se puede responder a esta asimetría tecnológica? Así que el problema que yo percibo es que el debate actual está prometiendo, o mejor dicho, una parte de este debate, como por ejemplo la iniciativa Eurostack, está prometiendo básicamente que deberíamos hacer gestión de riesgos al recrear la infraestructura tecnológica actual solo con tecnología europea, con tecnologías y empresas europeas, ¿verdad? Y que esa reindustrialización minimizaría las dependencias por un lado, pero también sería una senda de crecimiento. Sería una política industrial sensata para devolver el crecimiento a Europa. Y simplemente no creo que esto funcione, ¿verdad? Es simplemente una suposición errónea.
Así que, en primer lugar, creo que ya mencioné cómo desafiar a una empresa establecida en el ámbito de la tecnología. No es así. Las corporaciones tecnológicas siempre intentarán construir una nueva capa sobre la infraestructura existente, ¿verdad? Nunca intentarías recrear exactamente lo que, no sé, Google tiene o Apple tiene o Microsoft tiene o lo que sea, porque sabes que no ganarás esta carrera. Es decir, estas empresas tienen posiciones arraigadas, han invertido miles de millones en ello. Nunca lo lograrás. Nunca vas a encontrar a un inversor de capital de riesgo que te dé dinero para ese tipo de iniciativa, ¿verdad? Ve a cualquier inversor y diles, oye, voy a intentar, ya sabes, reprogramar desde cero algo como el sistema operativo Android. Te van a decir de ninguna manera. Es decir, esto no va a funcionar. ¿Para qué molestarse siquiera? Así que intentarías definir una nueva propuesta de valor sobre la pila de tecnología de la información existente y construir algo tan innovador que todos querrían comprarlo. Así es como desafías la pila de TI, no recreándola desde cero. Y creo que el Eurostack no viene de gente de tecnología. Se nota porque están proponiendo una estrategia con la que nunca obtendrías el apoyo de nadie, ¿verdad? Esa es la número uno. La segunda es... Esto se supone que es gestión de riesgos, pero en realidad no es una estrategia de crecimiento. Así que no harás crecer empresas europeas exitosas siguiendo esta estrategia. No hay forma y no tenemos incluso si llegaras a considerar esta idea, la descabellada idea de que el dinero de los contribuyentes se destinara a recrear toda esta infraestructura tecnológica, simplemente no tendría ningún sentido. No funcionaría. Es completamente ilógico y carece de toda estrategia. Así que, en ese sentido, creo que lo que Europa debe hacer es, sí, reconocer que nos encontramos en una posición desfavorable y que necesitamos abordar esta cuestión de manera efectiva. Pero, en realidad, la forma de abordar este problema es construyendo empresas sólidas que ocupen una posición estratégica dentro de la pila tecnológica de TI, lo que les otorgará una ventaja competitiva significativa. Así que, lo que casi estoy diciendo es que si tuviéramos más empresas como SAP aquí en Europa, no una SAP, sino 25, ¿verdad? El debate geopolítico actual sería muy diferente simplemente porque Europa tendría muchos más activos. Entonces, ¿qué es SAP desde una perspectiva analítica? SAP es una empresa que posee una parte de la pila de TI y tiene lo que se llama un foso a su alrededor. Warren Buffett las denominó empresas con foso, ¿no es así? Así que las empresas en las que él invertiría son aquellas que están protegidas por este foso, una ventaja competitiva duradera que no puede ser desafiada con facilidad. Tomando el caso de SAP, se trata de una base de clientes ya establecida. Resulta muy complicado migrar de los sistemas de SAP, por lo que se genera un efecto de dependencia o bloqueo. Por lo tanto, esto es lo que está creando este foso, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué significa eso? Europa necesita más empresas que creen una ventaja competitiva sólida a su alrededor y que, por lo tanto, posean un valor geopolítico significativo. Pero hay que pensarlo desde esta perspectiva, ¿verdad? Así que se trata de crear este tipo de empresas que luego aporten un valor geopolítico real. No puedes empezar por el otro lado, básicamente designando empresas para recrear tecnología ya existente. Bueno, para no extenderme demasiado, mi hipótesis fundamental es Europa necesita volver a acoger a empresas que estén dispuestas a asumir el riesgo de construir un negocio que genere una ventaja competitiva sólida. Y estas son, honestamente, corporaciones que están absolutamente enfocadas en dominar el segmento de mercado en el que operan, ¿verdad? Así que no son empresas que quieran sentarse en Bruselas alrededor de mesas y compartir abiertamente, no sé, ideas tipo consorcios como Gaia X, Pausa y compartir conocimientos y lo que sea. No, estas empresas quieren dominar segmentos de mercado. Y parece que nosotros aquí en Europa ya no vemos con buenos ojos a estas empresas, ¿no es así? Las consideramos demasiado agresivas o no nos convence, no nos gusta realmente la noción tan radical de dominación del mercado que las acompaña. Y si eso no te agrada, entonces no creas el entorno que realmente da origen a estas corporaciones. No. Es muy fascinante escucharte y reflexionar sobre la política europea y cómo podemos arreglarla. Solo bromeaba. En cuanto a cómo ayudar a nuestros oyentes a diseñar estrategias para sus propias empresas, existen hoy en día señales claras a las que los líderes deberían estar prestando atención, pero la gran mayoría las está ignorando. ¿Hay algo que deban arreglar o a lo que deban prestar atención? Bueno, yo creo, ¿sabes? Creo que solo necesitamos reaprender la historia de la industrialización europea.
Así que al final, quiero decir, tuvimos estas empresas todo el tiempo, ¿verdad? Si uno piensa en las exitosas empresas industriales europeas del pasado, la mayoría de ellas aún existen. Estas eran empresas que no buscaban ayudas gubernamentales, no buscaban estar con otras empresas. Ellas estaban allí para dominar, ¿verdad? Y esta clase de aceptación de que así es como funciona la economía, así es como se crean empresas que tienen una ventaja competitiva. Estas son las empresas que en última instancia te ayudan a protegerte geopolíticamente porque generan esta influencia. Esto es algo que debemos aceptar. Así que desaten los poderes empresariales que tiene Europa. Esa es la mejor estrategia geopolítica con visión de futuro que realmente tenemos a nuestra disposición. Y bueno, si tomas esto como un paradigma y luego revisas todo lo que hacemos en Europa, la regulación y todo lo demás, no creo que sea compatible. Es una agenda muy diferente la que emana de ello. Y creo que hay cierto reconocimiento de que necesitamos cambiar de marcha y cambiar la perspectiva con todos los informes que salieron en Bruselas, el informe de la Carta, etcétera, pero ciertamente no lo hemos implementado en un grado suficiente. La pregunta que me estaba planteando es como si tuvieras que dar un consejo a una empresa tecnológica de rápido crecimiento, quizás una europea, que busca ser relevante en todo este contexto actual, ¿sabes? Y lo cual no es nada fácil, por cierto, aquí en Europa. Creo que no estamos apoyando lo suficiente a todas estas pequeñas empresas para que puedan crecer y escalar adecuadamente. Pero pues, ¿cuál sería su consejo para una empresa que tiene buenos planes, buenas ideas, o desea ser relevante? Sí, así que volviendo a lo que habíamos estado comentando antes, que sobre que la gestión de riesgos no es una estrategia, así que sin duda debes tener en cuenta los riesgos geopolíticos al desarrollar tu negocio y necesitas gestionarlos hasta cierto punto, ¿verdad? Si dependes de una cadena de suministro de hardware, deberías tener una idea clara de qué hay realmente detrás de tus productos, de dónde provienen las cosas. Eso es algo de lo que definitivamente tienes que ocuparte, tienes que, ya sabes, considerar tu infraestructura de TI. Si eres una empresa global, no querrás exponerte a riesgos en China o lo que sea. Todo eso debe hacerse, ¿verdad? Pero básicamente eso es todo. Eso es gestión de riesgos. Tu empresa no se volverá relevante a nivel mundial solo por una excelente gestión de riesgos, ¿verdad? Así que por muy difícil que parezca, esta es una tarea que debe realizarse. Y el resto es elaborar estrategias sobre hacia dónde va la pila de TI y cómo ser parte del valor. ¿De qué tipo de valor creas aquí? Esa es la pregunta principal. Esa es una pregunta muy antigua, ¿verdad? Así que en ese sentido no ha cambiado mucho. Bueno, desde una perspectiva europea, la verdad es que todavía, si somos honestos, aún no contamos con un verdadero mercado único y escalar tu producto en Europa sigue siendo, de hecho, más complicado que lanzarse muy, muy pronto al mercado estadounidense. Así que esta trayectoria de crecimiento, ir al extranjero en el momento más temprano que sea posible, probablemente sigue siendo necesario para crecer rápidamente. Entonces, la internacionalización les llega antes a las empresas europeas que a las empresas que crecen en Estados Unidos o en China, en su propio mercado nativo, donde pueden escalar en una etapa temprana sin tener que preocuparse por la internacionalización. Así que dominar básicamente la parte de gestión de riesgos, por un lado, pero luego también las exigencias de la internacionalización. Por el otro lado, ese es el verdadero desafío para las empresas tecnológicas europeas, sin importar en qué parte de la pila tecnológica estés intentando operar, ¿verdad? Bueno, eso es uno. De acuerdo. Perdón por interrumpirte. Continúa, por favor. Esa es una cosa. Y por otro lado, como ya he mencionado, realmente tiene mucho sentido sumergirse en un entorno completamente diferente de vez en cuando, ¿no crees? Así que siempre me siento muy iluminado e inspirado cuando, por ejemplo, estuve unos días, no sé, en Delhi o en cualquier otro lugar, solo para entender cómo estas personas ven la tecnología y todas sus posibilidades.
Así que creo que debemos reconocer en Europa que ahora hay mucho que aprender de otras economías y de otras empresas tecnológicas que no tienen su sede en y en Europa. Así que todavía estamos un poco demasiado centrados en nosotros mismos en este sentido. Así que vayan a India o a Beijing o Shanghái o lo que sea y vean dónde ya está la tecnología y se quedarán asombrados. Así que eso es algo que necesitamos aprender. Tiene raíces profundas en Europa, ¿verdad? Así que estamos acostumbrados a ser los líderes en tecnología. En muchas partes de la infraestructura de TI, ese ya no es el caso y creo que necesitamos ser un poco más humildes en ese sentido y ver el mundo de una manera diferente. Así que eso me parece muy importante para que las empresas jóvenes lo reconozcan. Y disculpa, si Ansgar quería hacerte una pregunta. ¿Tú eres optimista o eres pesimista con respecto a cómo ves la futura cooperación tecnológica a nivel global? Pues la verdad es que yo soy optimista. Pues la tecnología es única salida. Pues si consideramos los desafíos globales que enfrentamos como humanidad en lo que respecta al cambio climático, en cuanto a la amenaza de pandemias o cualquier otra cosa, esto es una carrera contra el tiempo y nosotros, como especie humana, hemos demostrado ser aparentemente incapaces de mantenernos dentro de los límites planetarios y frenar el crecimiento y la demanda de recursos naturales y ser muy inteligentes sobre qué hacer con el ganado y qué no hacer con él. Así que al final no podemos controlar esto. Temo que la única salida que tenemos es, de hecho, la aplicación de la tecnología a los problemas más grandes de la humanidad. Esto es lo que necesitamos hacer y tenemos que ganar esta carrera y no estoy seguro de si ganaremos, ¿verdad? Así que eso aún está por decidirse, pero creo que hay una necesidad urgente de encontrar soluciones y la tecnología, sin duda, nos las proporcionará. Y a veces estas soluciones ya tienen un impacto realmente significativo, ¿no es así? Es decir, piensen en lo que saben, las nuevas tecnologías y las vacunas ayudaron a solucionar la crisis del coronavirus. Pues ciertamente observa el progreso en la energía de fusión que estamos viendo en los últimos meses. Es decir, el dinero, el capital de riesgo, ahora está fluyendo hacia la fusión, lo cual habría sido impensable hace 10 años, cuando todos pensaban que la fusión siempre está a 50 años en el futuro. Ahora parece estar casi en un punto donde ya es el momento decisivo y la energía de fusión, quiero decir, cambiaría por completo la ecuación energética en todo el mundo. Así que eso es un desarrollo absolutamente alucinante, ¿verdad? Cambiaría por completo las economías energéticas. Así que ese tipo de cosas ahora están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque aplicamos tecnología a estos problemas. Ahora podemos modelar flujos de plasma mucho mejor que en el pasado gracias a la computación de alta gama que sabes, nos lleva más allá a la realización de estas tecnologías. De esta forma, en ese sentido de la palabra, la aplicación de la tecnología no se debe a que nos encanten los dispositivos inteligentes y los aparatos, es porque aún no encontramos la manera de resolver los grandes problemas que enfrentamos como sociedad o todos vamos a perecer, para decirlo de una forma muy sencilla. No sé si es pesimista u optimista, sinceramente, no lo sé. Esa es una excelente pregunta y una excelente respuesta, pero siguiendo esa línea, entonces no sé si sería optimista o pesimista, quizás probablemente optimista. Ahora, nos gusta terminar con una nota de optimismo. ¿Qué consejo le darías, digamos, a toda esa gente joven que se encuentra en la situación de tener que elegir un camino, ya sea un trabajo o continuar con sus estudios, ¿sabes? O que tal vez están a punto de empezar a trabajar en alguna de esas grandes corporaciones? ¿Es necesario que estén al tanto de la geopolítica? ¿De qué manera pueden aprovechar todo eso? ¿Hay algún consejo que puedas dar a los jóvenes que se adentran en este mundo tan complejo en el que nos encontramos? Bueno, los consejos a los jóvenes de parte de los viejos normalmente no suelen ser muy útiles, ¿verdad? Supongo que ellos ya se las arreglarán. Creo que lo único que diría es que una nueva generación ya ha crecido en un mundo donde la geopolítica es algo completamente normal.
Lo que pasa es que nosotros crecimos en un mundo donde la geopolítica ha sido bastante descuidada porque crecimos en un momento muy especial de la historia, el momento unipolar, ¿no? En la historia del mundo fue como un milisegundo, ¿sabes? En el que nos desarrollamos. Así que este tipo de momento del fin de la historia, para nosotros eso es lo normal y cualquier desviación de ello se percibe como una crisis. Por eso es que todos nos encontramos en un modo de crisis. Todos pensamos, oh, el mundo se está yendo al traste y cosas por el estilo, ¿sabes? Creo que si uno no está acostumbrado a ese tipo de mundo y su punto de referencia no es ese mundo, uno crece con una mentalidad distinta y navegará la geopolítica y las crisis de una forma mucho más natural que nosotros. Probablemente nosotros tenemos el mayor problema mental con este nuevo mundo. Como europeos que crecimos después de 1990 y somos probablemente las personas menos adecuadas para ofrecer cualquier tipo de consejo a los demás, porque nuestra experiencia es tan particular y tan única y nos encontramos de tan mal humor en este preciso momento que básicamente decirles a todos los demás que también se sientan completamente miserables probablemente no sea un consejo muy bueno en absoluto. Así que en ese sentido diría de nuevo, seamos un poco más humildes en esto. Creo que no tenemos mucho que contarle al mundo porque nuestra experiencia es, en esencia, únicamente nuestra. Y yo decía como, si vas a cualquier parte fuera de Europa y le dices a cualquier persona que el mundo, después de 1990, fue algo realmente asombroso y que todo estaba en vías de convertirse en algo grandioso y positivo, muchas personas te dirían, absolutamente no. Nosotros no nos sentimos así en absoluto. ¿No es cierto? Si uno mira a su alrededor, quiero decir, la crisis financiera asiática, oriental, tantos conflictos enormes y muy amargos en África, incluso la región de los Balcanes estaba en llamas, quiero decir, el mundo entero estaba en llamas después del año 1990. No fue todo bonito y bueno, y no fue esto de que todos, ya sabes, se abrazaban, lo que sea. Así es como nos sentimos porque tuvimos esta increíble experiencia de la caída del muro de Berlín y etcétera. Pepi, la perspectiva del mundo y la experiencia histórica alrededor del globo es muy, muy diferente de la nuestra. Así que todo este encuadre de que entramos en un mundo de crisis después de que antes todo había sido genial, eso está en nuestras cabezas y somos una pequeña minoría en el mundo. Así que creo que necesitamos volver a aprender un poco de historia, casi para liberarnos de esta idea de que todo el mundo siente lo mismo sobre lo que ha pasado en los últimos 30 años. Entonces, mira, bueno, sobre esto, ¿no? Tu última frase, esta es la pregunta clásica con la que intentamos cerrar cada capítulo de nuestras conversaciones. Hemos hablado mucho del futuro, la verdad, pero sobre todo es soñando y centrándonos solo en la tecnología, no en los problemas, porque tenemos muchos. ¿Cómo visualizas nuestro porvenir en la próxima década? ¿Será que ya estaremos viendo coches voladores? ¿Estaremos tomando decisiones políticas fundamentales basándonos en la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu sueño con respecto a nuestro mundo mirando 10 años hacia adelante? ¿Vamos a estar hablando en chino o no? Pues sí, solo sueña con nosotros. Vale, estamos en 2026. Volvamos a 10 años atrás, a 2016. ¿Cuán diferente es nuestro mundo ahora en comparación con 2016? Solo para darte una idea. No recuerdo. No te acuerdas. Como si miras el stack tecnológico, es súper estable, ¿verdad? Creo que, todavía teníamos aplicaciones en la nube entonces. Teníamos el smartphone, teníamos 5G. La IA estaba en los laboratorios, no realmente disponible, pero en ese sentido diría que sorprendentemente 10 años no han cambiado tanto en realidad. Más allá de aquí a 10 años, ¿qué podemos esperar de forma realista entonces? Creo que veremos que la inteligencia artificial está cambiando lentamente todo. Así que, ¿verdad? Es lento, pero lo es todo, ¿verdad? Así que no es algo rápido y no es un único sector específico el que va a cambiar, sino que será un movimiento de avance lento, donde se irá introduciendo poco a poco en estas verticales y se volverá realmente útil solo después de que hayas cambiado. No solo has adquirido una licencia para utilizar Copilot, sino que de hecho has transformado tu corporación, tu manera de pensar, tus estructuras, tus procesos y has logrado que la inteligencia artificial sea verdaderamente valiosa y desate todo su potencial. Y eso tomará una década, me parece, hasta que realmente podamos ver los efectos verdaderos y completos de todo esto. Así es como, en términos generales, yo lo analizaría y lo percibiría. Es un avance incremental, sí, lento, pero sumamente fundamental hacia que la inteligencia artificial potencie y mejore prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y llegará un punto en que ya no será identificado como este tipo de inteligencia artificial como si fuera algo novedoso o una tecnología aparte, ¿verdad?
como la nube está ahora tan presente en todas partes, que ni siquiera, sabes, nos paramos a pensar en ello de forma particular, que la nube está básicamente detrás de casi todo lo que hacemos. Y lo mismo ocurrirá con la inteligencia artificial, supongo. Así que eso ya está sucediendo. Y luego supongo que habrá un Lynch como estos puntos focales, estos puntos neurálgicos, estos lugares específicos donde el cambio se hará mucho más evidente, mucho más perceptible y también mucho más palpable en su radicalismo, en su esencia más profunda. Así que creo que desafortunadamente observamos en el ámbito militar en este preciso momento cuán vertiginoso puede ser el cambio, ¿no es así? De modo que el sistema de armamento que empleas, las lógicas operativas que utilizas, las estructuras, los procesos y los procedimientos operativos estándar que se manejaban en el ámbito militar se han vuelto completamente obsoletos, desafiados por elementos tan insólitos como drones de bajo coste. Nadie tiene una respuesta sobre cómo reaccionar ante los drones baratos, ¿verdad? Quiero decir, esto es absolutamente fascinante, cómo se genera esta crisis a raíz de la tecnología, ¿verdad? Y entonces el cambio tiene que llegar más rápido y con más fuerza. Así que ciertamente habrá sectores donde habrá este cambio tan drástico. Pero en general creo que veremos, sí, como siempre ocurre con las tecnologías, de propósito general. Se necesita tiempo para adaptarse, se necesita tiempo para crear ese valor. Así que en ese sentido, dentro de 10 años, probablemente pensarás en la IA como nosotros, o más bien como no pensamos en la nube hoy. Estará en todas partes y probablemente cambiará un poco de una manera similar a como la nube ha cambiado nuestras economías en el futuro. Así que no nada tan abrupto, pero sí que creará nuevos espacios, nuevas formas de hacer las cosas y esa será la nueva normalidad en la que viviremos en 10 años. Bueno, pero entonces, disculpa, tengo que hacerte esta pregunta, sí o sí. ¿Crees que la inteligencia artificial va a solucionar el problema del cambio climático? No será la IA por sí sola la que resuelva el problema climático, sino que se necesitará un marco político muy claro que deberá establecerse para permitir que la IA desempeñe un papel verdaderamente productivo en ese ámbito. La tecnología por sí misma nunca salvará ni cambiará nada, a menos que sea empleada de forma intencionada y con un propósito muy específico. Y entonces veo que la IA podría jugar un papel. Si simplemente lo dejamos ocurrir, solo consumiremos más y más recursos y el cambio climático avanzará y tendremos una crisis a gran escala de la humanidad en todo el mundo. Eso es prácticamente lo que sabemos que va a pasar. La cuestión es, y eso es un punto interesante, por cierto, que nos trae de vuelta a nuestro marco geopolítico. Al final, estamos en una situación donde necesitamos establecer cooperación global a pesar de la competencia geopolítica, ¿verdad? No tenemos otra opción. Así que la competencia geopolítica no desaparecerá. No tenemos forma de evitarlo, ¿verdad? Eso es natural. Así es como funciona la historia, ¿verdad? Soy un realista, como puedes ver, así que no creo que podamos evitar de alguna manera el dilema de seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, necesitamos resolver estos problemas globales y eso es nuevo, ¿verdad? Así que no tuvimos competencia geopolítica nunca, a menos que para resolver una crisis global. Lo más cercano a eso es básicamente la amenaza de destrucción nuclear en la Guerra Fría, donde tuvimos competencia geopolítica y luego un problema que en esencia puso a todo el planeta en riesgo. Esa fue la primera vez en la historia de la humanidad. Y eso todavía estaba contenido en este tipo de sistema de armas. Ahora estamos hablando de una crisis a nivel planetario y necesitamos encontrar maneras de colaborar en esta crisis planetaria mientras nos encontramos inmersos en la competencia geopolítica. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se separan estos dos espacios? Uno de colaboración con un interés común versus la competencia geopolítica donde existe el pensamiento de suma cero. Y este es, creo, el desafío político fundamental que tenemos por delante en los próximos años para separar estas dos cosas y para ser muy específicos. Si militarizamos las cadenas de valor tecnológicas para las tecnologías verdes, las haremos más caras, menos accesibles, ¿verdad? Así que imponer controles de exportación a materias primas, a tierras raras que se utilizan en baterías, las cuales necesitamos para descarbonizar la economía, es una locura, ¿no? Entonces, básicamente se puede ver que la competencia geopolítica podría realmente perjudicar los esfuerzos para descarbonizar la economía. Eso es una auténtica barbaridad y sin embargo sigue ocurriendo y ni siquiera se aborda como un problema fundamental, ¿verdad? Así que necesitamos encontrar ese nivel de cooperación en un mundo que es muy competitivo.
Y hay algunos ejemplos donde de hecho funcionó, ¿verdad? Así que durante la Guerra Fría tuvimos una iniciativa global para la vacuna contra la polio, impulsada tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. De este modo, logramos erradicar la P-polio en plena Guerra Fría. Así que abordamos una crisis humana, una crisis de salud, mientras aún éramos competidores a nivel mundial. Va a ser mucho más difícil ahora que hemos convertido en un arma la totalidad de la infraestructura tecnológica, que es tan crucial y fundamental para la resolución del problema climático, ¿no? Así que si hay algo por lo que me gustaría, por así decirlo, abogar o rogar encarecidamente, es que este asunto debe ser puesto en la agenda. No podemos permitirnos simplemente dejarlo pasar y no tener básicamente ninguna forma de colaborar en estos asuntos urgentes en los que realmente necesitamos ponernos de acuerdo. Quiero decir, literalmente el tiempo se está acabando. Así que es la primera vez en la historia de la humanidad y somos testigos de ello, así que estamos privilegiados para cerrar con una nota optimista. Hagámoslo, seamos optimistas. El futuro será bueno y lo veremos suceder. Así que muchas gracias, Ansgar. Ha sido un auténtico placer haberte tenido con nosotros aquí. Creo que podríamos estar hablando por horas y horas porque, sabes, hay muchísimas preguntas que surgen, pero somos conscientes del tiempo y de verdad te agradecemos por haberte hecho disponible y esta es tu casa, así que eres una persona excelente y nos encantan tus libros. Tengo muchas ganas de leer más de ellos y gracias por venir. Mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo, de verdad. Se lo agradezco. Gracias. Gracias.